al invitado. Decíamos que él es Cristian Menu, es un abogado especialista en lo que es la industria 4.0, es profesor de posgrado de la UBA, es también profesor en la Universidad de Estonia, es presidente de Pacequit Foundation, es embajador por la paz de ONU, parlamentario mundial de la educación, fundador de la Comunidad Iberoamericana del Metaverso, director para América Latina de 7 Minutes Government Services de Dubái y también de 22 Group de Dubái, representante de empresas como Tlon Space, Smart Mesh y Meshbox de Singapur. Así que bien, vamos a darle la bienvenida para tratar un tema más que interesante, que es la New Economy. ¿Qué significa esto? ¿Qué es todo esto de la era sintética, de la realidad física, la realidad digital? ¿Qué es todo este mundo que se está abriendo en paralelo y todas estas informaciones que nos están triturando la cabeza con tantas cosas que ya no sabemos para dónde ir? Y sobre todo, cómo tiene que interactuar la educación para poder generar en estos nuevos espacios oportunidades a partir de los desafíos para estos chicos que estamos formando para esta realidad y este siglo XXI. Así que bienvenido, Cristian, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Y bueno, como tú decías, no entendemos muy bien qué se viene, pero algo se viene. Y de eso que se viene, en parte has dicho, digamos, una base de eso que se viene, que es en parte lo que va a ser la vida sintética o la New Economy, por así decirlo. Pero para contextualizar es importante decir que, en principio, nosotros hemos tenido por más de 180 años una economía que era física, ¿no? Y que después, con la aparición de las redes sociales, en mediados del 2000 aproximadamente, comenzamos a ver una nueva economía que ya era una economía de las plataformas y que luego se convirtió en una economía de la conducta, donde a través de la conducta de nosotros, las grandes corporaciones tecnológicas hacen un negocio. En lo que se viene a continuación, lo podríamos denominar como que va a ser sintético, porque no solamente hablamos ahora de este nuevo concepto denominado metaverso, que es la evolución del Internet, por así decirlo, sino que tiene mucha implicancia la realidad como la vamos a percibir, que va a ser, por ejemplo, ya comer insectos, estar interactuando con humanos que no son humanos, porque ya vamos a entrar en una era donde la atención al cliente va a denominarse el business to avatar, o sea que vamos a interactuar con las voces, pero esas voces van a tener personalización física, ¿no? Entonces ahí vemos el concepto de avatar ya no solamente para interactuar en mundos virtuales, sino para todo lo que va a ser la atención al cliente, los médicos, abogados, que van a ser avatares y que van a estar dentro de esta nueva economía. La pregunta que tú hacías es clara y concreta en virtud de que, por ejemplo, en América Latina nosotros en este momento tenemos menos del 50% de la población con acceso a la conectividad, que solamente en el 2025 el 7% de la población en América Latina va a tener acceso a 5G. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la economía que se viene es una economía que ya no hablamos de que la conectividad o que los datos son el petróleo de las economías, sino que cuando hablamos de el futuro de la economía y el futuro que se aproxima, el dato ya pasa a ser el agua de las economías. Y ya lo que se refiere a la conectividad debería de ser un derecho humano por todo lo que implica el estar conectados, porque la globalización que vamos a ver a continuación de aquí los próximos 5 a 10 años no tiene que ver con una globalización de los mercados, sino con una globalización de la inteligencia que se va a dar per se por la conectividad, que nos va a permitir conectarnos y ser ciudadanos globales, que ya en parte con la economía que hemos visto ahora de la situación pandémica durante casi un año y medio, hemos visto que ya 40% de los puestos de trabajo en el Foro Económico Mundial no van a volver a la presencialidad. Por eso creo que el paso inicial es la capacitación. Y bueno, en esta economía sintética decimos que va a ser no solamente el metaverso, sino todo lo que va a cambiar, que va a dejar de ser originariamente como era antes para ser sintético. Bien, sí, como decías, o sea, en la nueva moneda de cambio, ¿no? Pasa a ser
el conocimiento, los datos y la nueva economía, esto digamos que damos en llamar New Economy, en esencia, ¿en qué se basaría como factores que van a diferenciarse y van a generar esta oportunidad y estos desafíos? Bueno, la base de esta New Economy es que hoy nosotros tenemos un Internet que es un Internet basado en la web 2.0. Para hacer un resumen rápido de esta evolución, porque la gente se confunde con industria 4.0, industria 5.0, web 3.0, 2.0. Creo que tenemos muchos conceptos, pero lo vamos a tratar de simplificar para que la gente lo entienda. Ya hoy no podemos hablar más de revoluciones industriales, o sea que la última revolución industrial fue la industria 4.0 que se gestó en el año 2006 con Jeremy Rifkin y Angela Merkel, y a partir de ahí se podría decir que ese, digamos, resumen de lo que es la industria 4.0, que hablamos de la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico, es lo que estamos viendo cuando hablamos de que la quinta revolución industrial, si es que hay una quinta revolución industrial, no va a haber industria, sino que va a ser una desindustrialización de la industria porque vamos a vender cosas sintéticas, cosas que en el ámbito físico no vamos a poder experimentar, pero que en el ámbito sintético sí nuestro avatar va a poder experimentar y nosotros vamos a sentirnos que tenemos algo que en definitiva no lo tenemos. Ahora, también en ese concepto entraría lo que es que empiece a consumir cosas que originariamente no tienen, como dijimos antes, que no tienen el origen como debería de ser. Por ejemplo, carne que está hecha en base de vegetales, pan con base de gusanos en vez de harina digamos, de trigo. Entonces, eso es en parte un poco lo que se viene. Y esa web 2.0 que tenemos hoy es una web que comienza a dar como evolución de lo que fue la primera web, que solamente era una web de lectura. Nosotros no podíamos hacer nada más que leer en la web. En la web 2.0 vimos la aparición de las plataformas, de lo que es el e-commerce, de lo que es la interacción y de lo que se empezó a denominar como una economía física, mitad física y digital. Luego de esto, ¿qué viene? Bueno, viene lo que es la Web 3 o Web 3.0, que en definitiva cuando hablamos de la Web 3.0, ¿por qué hablamos de la New Economy? Porque esta Web 3.0 lo que nos viene a decir es que va a haber una descentralización de absolutamente todo. Donde ya hablamos, por ejemplo, de las entidades financieras descentralizadas, que es un término nuevo que se llama las DeFi, ¿no? O las DAO, que tiene que ver con las organizaciones descentralizadas, o empezamos a hablar de conceptos como por ejemplo, bueno, la tokenización de la economía, porque según lo que dice el Foro Económico Mundial, vamos a llegar al 2030 y más del 47% de las cosas van a tener un token. Y el tener un token, estamos hablando de que no solamente estamos personalizando eso que tokenizamos, sino que lo podemos desvirtualizar en el ámbito físico y llevarlo al ámbito sintético, que va a ser el metaverso, como la evolución del Internet, donde vamos a poder comprar ese bien y ser los dueños de ese bien y lo vamos a poder decir que somos porque vamos a tener un hash de identificación que va a personalizar a ese producto o a ese servicio que en definitiva es un poco de lo que se viene a denominar como la New Economy. Una New Economy donde lo que más se experimenta o lo que más se va a vender van a ser las sensaciones, va a ser la pasión, va a ser la interacción, el trabajo en equipo, la resiliencia, el cambio y un poco también a esta evolución educativa que se habla de que de aquí al 2025 vamos a necesitar que más del 50% de los puestos de trabajo aproximadamente requieran de habilidades nuevas. Por eso hablamos del reskill, ¿no? Para mantenerse en el puesto de trabajo, ¿no? Para ser concretos, hablan del 47% de todos los puestos de trabajo en el año 2025, esto lo dijo el Foro Económico Mundial, van a necesitar de nuevas habilidades. O sea que esto es en parte porque estamos entrando en esa nueva economía donde el conocimiento es líquido, donde uno dice, bueno, pero ¿por qué es líquido? Porque se está duplicando, según el presidente de Nokia, cada 12 horas. Yo solía decir que el conocimiento se duplicaba cada 73 días, cuando hace 3 meses escuché al presidente de Nokia, dije, estoy atrasado, y tiene que ver en parte por esto de cómo el conocimiento se duplica. Entonces, hay que ser resilientes, hay que trabajar en equipo, hay que entender que ya el conocimiento no sirve, sirve la intuición, y ¿dónde está la intuición? Está en el corazón. Eso es un poco lo que es este concepto de New Economy y economía sintética. Bien, vos sabés que Cristian, en el programa anterior tocamos el tema de la pobreza, invitamos al fundador de Acamasó Argentina, que trata de replicar lo que pasó con el padre del sacerdote argentino que transformó Madagascar y sacó de la pobreza a más de 500.000 de pobres, de personas. Y también veíamos la contracara, digamos, o sea, todo lo que hacía él con la formación y cómo trataba esta Camasoa de generar
un espacio de desarrollo donde la educación tenía importancia, y veíamos también cómo en la provincia de Misiones se hacía foco en un montón de desarrollos de IoT, formación aeroespacial. Todo el ministro de Educación en particular estuvo hablando de cómo ellos pensaban la educación para enfrentar estas nuevas realidades. Pero vos también mencionabas ahí el trabajo, que hay que tener un nuevo skill para poder enfrentar, pero esto también, y te voy a hablar en algunas exposiciones a vos, de que también esto del ocio, este nuevo ocio que generan estas nuevas aplicaciones, como para entretener a un montón de gente que realmente, no sé, de aquellos humanos que no van a ser útiles. Yo creo que algo de eso hablaste en alguna oportunidad, esos humanos que ya quedan fuera del sistema, ¿no? Entonces, mi análisis, digamos, es primero que yo creo que hay una gran oportunidad y que está en la educación. Por eso hablamos mucho de lo que es que si bien ahí está la desnutrición infantil, está la desnutrición digital, y así como hay una copa de leche, es necesaria la copa de Bit and Byte para terminar con la desnutrición digital y aprovechar este tsunami que es la transformación digital. Pero quería que en tu visión, con una mayor cantidad de conocimientos, nos cuentes sobre esto, que se habla de aquellos humanos que no van a tener espacio, digamos, al no tener las habilidades necesarias, ¿no? Sí, y hay un punto, Marcelo, que es importante recalcar con lo que tú dices, porque el otro día estaba estudiando un informe de Naciones Unidas y decía que más de la mitad de todos los jóvenes a nivel mundial no entiende lo que lee. Esto es algo preocupante, ¿no? Porque siempre hablamos mal de América Latina, que decimos que 1 de cada 5 jóvenes no estudia ni trabaja. O sea, hablamos de América Latina, pero el impacto que, digamos, generó la situación sanitaria le ha afectado a todos, pero más le ha afectado a las, digamos, poblaciones que no son económicamente desarrolladas. Y todo digamos, traspié que tuvo el mundo con la situación sanitaria, obviamente la clase media y la clase media baja y la clase baja se han visto muy afectadas, y en esta evolución que se viene de la New Economy, por así decirlo, ya hablamos de que el gran dilema que vamos a tener de aquí a los próximos 20 o 30 años no va a ser cuestiones económicas, sino que van a ser cuestiones biotecnológicas, porque ya hablamos de esa diferenciación que vamos a tener entre seres humanos que van a estar aumentados por la tecnología y humanos que no van a estar aumentados por la tecnología y que van a desconocer el uso de la tecnología. O sea, muchos de los que hablamos de tecnología siempre decimos que la tecnología de alguna forma es como el fuego, le podemos dar el uso para el bien y para el mal, pero en definitiva, gran parte de estos últimos 20 años, sobre todo en América Latina, lo que se trató de hacer es tratar de hacerle entender a la gente de que la tecnología te permite volverte una persona de mundo y te permite estar conectado y te permite estar informado y te permite estar a la vanguardia en tu empresa. Ahora se nos está hablando del metaverso cuando ni siquiera tenemos una base de la industria 4.0 porque nuestro continente está 68 años atrasado de la industria 4.0. Hay países más, menos, pero la realidad es que 68 años es el promedio de retraso que tenemos en la región, en una región donde solamente el 0,15% de la gente tiene un título en tecnología desde México hasta la Argentina. Razón por la cual, entendiendo esa panorámica, cuando decimos hacia dónde apuntamos como mundo, no como región, apuntamos a un mundo donde en China, por ejemplo, ya en muchas escuelas los chicos están estudiando con un sensor en sus cerebros para justamente que una inteligencia artificial les personalice su educación. Entonces, cuando uno ve eso y ve los informes de PISA, por ejemplo, determinaban de que el 20% de los estudiantes que estaban menos formados en China tenían digamos, intelecto muy superior a los mejores graduados de Brasil. O sea, eso para entender que esa falencia en el aprendizaje o en esa mala distribución de la riqueza o en esa falta de crecimiento intelectual en lo que es la tecnología, está generando no solamente una brecha económica, social y política, sino próximamente a una división biológica donde ya hoy, para todo aquel que quiere investigar sobre el tema, tenemos no solamente los implantes de Neuralink, digamos, de Elon Musk, sino tenemos también los Brain Talker de China, ¿no? Que en definitiva son los mismos dispositivos que se insertan en el cerebro, que es lo que quiere Elon Musk hacer a finales de este año, a más tardar el próximo año, pero ya vimos como un mono pudo interactuar con una computadora, ¿no? Mentalmente,
Y para los que, digamos, todavía no creen en esta división biológica que vamos a tener, bueno, veamos cómo se comunicaba Stephen Hawking, ¿no? Que era como una tecnología primitiva en lo que va a ser justamente la telepatía o lo que dice Michio Kaku cuando habla del Internet del cerebro, el BrainNet, ¿no? Entonces, eso es un escenario que vemos que se está volviendo real y que si hay que hacer un pronóstico, decimos de aquí a los próximos 40 años, el mundo va a estar dividido en seres aumentados por la tecnología, pero no solamente en humanos aumentados porque tengan un implante, sino en humanos que biológicamente hayan sido modificados genéticamente a través del método CRISPR-Cas9, que es en parte lo que estamos viendo que se está vendiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, kits por $25 para modificarse el ADN. Y estamos viendo los úteros artificiales que se están desarrollando en Alemania y en Holanda para que las mujeres no tengan sus hijos en sus úteros, sino en un útero artificial. Esto es en parte el escenario que se viene, donde decimos, bueno, si nuestros gobiernos no terminan de entender que necesitamos cuanto antes no solamente democratizar del todo el conocimiento, la ciencia y la tecnología, sino volverlo como una política de Estado, que en definitiva se ha aumentado, digamos, el crecimiento en la región en tecnología, porque ya representa más del 9% del PIB a nivel Latinoamérica, lo que es tecnología. Pero si vemos cómo está creciendo China, si vemos cómo está creciendo Estados Unidos, si vemos cómo está creciendo Japón, Corea del Sur, es preocupante, porque sí la diferencia ya no va a ser solamente una cuestión de no terminar secundario, sino que esa persona va a ser un humano, como dice Yuval Harari, prácticamente prescindible. Bien, Alfredo, ¿qué pensás desde tu lugar de directivo sobre lo que estamos escuchando? Y en realidad él lo cuenta desde los avances y me parece genial, sé que es así. Estamos años luz, yo diría más que 68, dijiste, Cristian. Sí. Yo creo que estamos un poquito más, porque bueno, también tiene que ver con cómo se organiza una transformación de este tipo y el tiempo que demorás en transformar una cuestión que ya tiene atrás, obviamente, y que obviamente impacta de lleno. ¿Cómo ves vos a la institución escuela dentro de esta nueva realidad que está creciendo, ¿no? Bueno, hay buenas iniciativas en América Latina, de lo que tengo entendido, porque he tenido la posibilidad de viajar desde México hasta la Argentina, en toda América Latina, exceptuando Venezuela, que no conozco, pero después el resto de los países he estado, digamos, en colegios, en universidades, principalmente dando charlas o participando de algún tipo de test o de estudio. Y sé que hay avances, el mejor avance que tenemos lo podemos ver en el Plan Ceibal en Uruguay, por ejemplo, pero lo que yo veo es que todavía no se entiende que necesitamos cambiar el concepto del método prusiano de la educación, ¿no? Porque esto de que se ponga el docente adelante y que los estudiantes escuchen y que no tengan posibilidad de decir el docente está equivocado y entendiendo hoy un concepto que es claro, hoy no necesitamos maestros, hoy necesitamos científicos del conocimiento, porque para los maestros lo tenemos a Google, porque lo que necesitamos preguntar, Google nos responde. O sea que si el maestro, la función que va a tener va a ser responder lo que Google me responde, directamente usemos a Google. Ahora, ¿para qué necesitamos al maestro? Al maestro lo necesitamos para que investigue, para que profundice, para que haga pensar, para que conecte, para que cree, para que haga equipos de trabajo, para que motive, para que genere pasión. Eso es algo que Google no lo va a poder hacer. Lo que sí va a poder hacer Google es complementar en el conocimiento a los profesores que tienen que ya utilizar a Google como una herramienta de decir, bueno, Google me permite lograr que yo pueda ser un científico del conocimiento. Ahora, pero llamarme docente o trabajador del conocimiento, que es un concepto que empezó en los mediados del año 2000, que se hablaba del trabajador del conocimiento, ya no sirve, porque si estamos viendo que el conocimiento se está aplicando cada vez más rápido, nuestra forma de procesar la realidad principalmente radica del subconsciente, que está grabado en los primeros 7 años de vida, todo lo que tenemos en el subconsciente, y después estamos proyectando una programación y pensamos que somos inteligentes porque repetimos la información. Entonces, creo que ahí empieza el punto importante de que si queremos hacer un cambio en la región en materia de educación, no solamente es incorporar tecnología, sino es humanizar la tecnología y humanizarnos en el sentido de que tenemos que seguir siendo el centro de la transformación económica y social y no la tecnología, porque en muchos casos estamos banalizando la tecnología, pero la tecnología está aprendiendo a ser humana y nosotros nos estamos volviendo robots.
Y en definitiva tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que humanizarnos y utilizar la tecnología para potenciarnos. Cristian, vos decís que viajaste por todos los países de Latinoamérica? ¿Podés contarnos algún caso que te haya llamado mucho la atención en cuanto a avances en educación y tecnología en este sentido? Sí, como mencionaba, lo que más me impactó fue en Uruguay, ¿no? Del plan Ceibal, ¿no? Porque después en el resto de la región he visto por ahí algunas iniciativas, sobre todo en el ámbito espacial, en México, donde están en algunas escuelas ya trabajando lo mismo en Ecuador, están trabajando, por ejemplo, con realidad aumentada, para todo lo que tiene que ver el aprendizaje, pero no es suficiente. O sea, son pequeños experimentos en colegios donde están 30, 40, 50 chicos, o sea, no estamos haciendo cambios significativos. He visto cosas increíbles, por ejemplo, en Nicaragua, chicos que no tienen prácticamente ni para comer y que hacían, por ejemplo, un regenerador de energía solar con bambú, ¿no? Entonces, donde yo me daba cuenta de que tenemos potencial en la región si podemos hacer digamos, un generador de energía solar con bambú. Y chicos que no tienen digamos, ni el conocimiento de hacer eso previo y tampoco tienen los materiales, pero sin embargo se le ingeniaron y hicieron justamente un proyector de energía solar con bambú, ¿no? Eso demuestra de que hay mucho potencial. Hay chicos que sinceramente me dejan con la boca abierta de la capacidad que tienen de apasionarse, de soñar. Lo que pasa que estos chicos después cuando entran en sus colegios se les apaga la creatividad, los matan intelectualmente porque les obligan a estudiar determinadas cosas. Y esos chicos por ahí están soñando otra cosa o quieren aprender otras cosas. Y hoy un gran déficit que estamos teniendo, que corríjanme si me equivoco, pero los padres y los abuelos eran los que instruían a los chicos o a los jóvenes. Y hoy no se los está escuchando. Entonces los jóvenes se están instruyendo en redes sociales y no están instruyéndose a nivel familia porque deciden estar en los dispositivos en la forma de encontrar las respuestas que piensan que es lo más rápido y lo más certero. Pero hay una cosa que es cierta. La tecnología, en cierta forma, como es algo muy bueno, también es algo muy peligroso porque nos está radicalizando el pensamiento a través de todo este proceso algorítmico, ¿no? Con ese concepto de la liberación de dopamina, que hace que de alguna forma nosotros, si no entendemos cómo interactúa un algoritmo y cómo el algoritmo los lee, vamos a estar a merced de los algoritmos y ya en el metaverso, cuando se pueda leer la retina, ahí es la lectura de todo lo que es el campo cerebral y la posibilidad de predecir lo que el cerebro va digamos, a sentir o a pensar antes de que pase. Entonces, ahí está la clave, entender que hay que humanizarse y hay que sacarse todas las estructuras mentales que fueron grabadas los primeros 7 años de vida antes de que empezáramos a tener conciencia y empezar a entender que el conocimiento hoy es estar aprendiendo todo el tiempo y ser resiliente al cambio. Y una cosa que nos va a pasar a todos, cuando lleguemos al 2030, antes hablamos de las re-skills, ¿no? Ahora tenemos que hablar de las up-skills, porque el 14% de toda la población global va a requerir de nuevas habilidades para cambiarse de puesto de trabajo, porque ese trabajo le va a quedar obsoleto o no va a ganar, porque los trabajos cada vez van a ser o por contratos muy limitados, ¿no? Que son los contratos de contrato para este trabajo y después chau, o simplemente te contrato por 6 meses, un año, o sea que nos olvidamos de los contratos regulares y empezamos a competir con el mundo, porque empezamos a ya trabajar desde América Latina, como en mi caso, que estoy desde América Latina, pero trabajo con Dubái. Entonces uno dice, ¿cómo cambió todo? Hace 15 o 20 años era imposible pensar de que una persona pudiese estar trabajando en América Latina para una institución de Dubái. Hoy eso es una realidad y todos vamos a estar envueltos o inmersos en esa realidad. Bien, bueno, llegando ya al final del programa, nos quedan 5 minutos. Silvana, que sos profesora de robótica educativa y que estás un poco relacionada a todo esto que nos estaba costando Cristian, ¿cuál sería tu mirada sobre lo que acabamos de conversar? Bueno, la realidad es que concuerdo con mucho lo que dice Cristian. Para mí el futuro docente básicamente va a ser un mentor, es una guía que tiene que estar preparada para adaptarse a estos cambios drásticos que se producen en la tecnología. Yo cuento la anécdota de que cuando yo estudiaba pasaba algo que ya era obsoleto y hoy esos cambios, lo que estamos enseñando en clase, es mucho más obsoleto que antes. Entonces es muy triste porque nosotros como docentes lo que necesitamos es justamente que estar formados
para poder guiar a estos estudiantes que van a habitar un siglo XXI con un trabajo que no se conoce aún y con habilidades con las que tienen que convivir. O sea, hoy, por ejemplo, para mí la educación tiene que pasar por un proceso de design thinking en donde todo el tiempo estemos reconstruyendo y renovando y aprendiendo a través del error, desmitificar el error. Porque la realidad es que nosotros tenemos que aprender a corregir ese error para dar soluciones reales. Y a mí me preocupa esto, ¿no? Porque yo entiendo que hay muchos docentes que tienen un librito antiguo y es muy difícil cambiar esto. Pero la realidad es que cuanto más entendamos que no se trata de decir no lo sé, sino de aprendamos juntos, los chicos hoy te enseñan. O sea, está bueno esto de mentorear, porque uno puede aprender con el otro. O sea, fomentar el trabajo cooperativo, colaborativo, es fundamental. O sea, entender que no soy el dueño del saber y que no tiene nada de malo que un chico de 17 años me enseñe a mí. O sea, yo creo que por ahí va el camino. O sea, de implementar esto desde la resiliencia, de la adaptabilidad. O sea, que podamos entender que estamos transitando una época de cambio. Y bueno, lamentablemente también tenemos que lidiar con esto de la conectividad, de la ausencia de recursos, y que tenemos que encontrar estrategias para poder sortear todas estas brechas digitales y generar que cada uno pueda habitar el futuro o el mundo que viene con las mejores herramientas que le podamos dar. Entonces, es muy interesante todo lo que planteó Cristian y obviamente que lo que dice Alfredo también con estas metodologías de design thinking, que bueno, Vía 21, o sea, Vía 22, perdón, es lo que nos va a traer a nosotros. O sea, justamente es potenciar esto, que ya el docente pase a ser un mentor, alguien que acompaña, alguien que aprende, alguien que todo el tiempo está en reconstrucción y que pueda justamente acompañar estas necesidades que van surgiendo en lo cotidiano. Perfecto, gracias Silvana. Y Cristian, así en un minuto, un mensaje final para la comunidad docente. Bien, sí, no, me apoyo con lo que dice Silvana, ¿no? Sí. Correcto, con lo que dice Silvana, que hay que, digamos, tener en la idea de que los que estamos en la educación tenemos que ser mentores y que nuestro objetivo tiene que ser el de apasionar a los jóvenes, porque de algo las máquinas todavía no entienden y no van a estar preparadas de aquí, bueno, como dice Michio Kaku, de aquí a 100 años probablemente veamos máquinas apasionadas. Todavía podemos lograr que los jóvenes no se terminen convirtiendo en máquinas y se convierten en mejores seres humanos. Ahí está la clave. Perfecto. Bueno, Alfredo, tus palabras de despedida y reflexión final. Mi reflexión final es que cualquier proceso de cambio tiene que ver y tiene mucho de la influencia de quién lidera o quién conduce la institución. Creo que el docente, obviamente que se tiene que convertir en este rol, llamémosle mentor, pero podríamos denominarlo de otra manera, es lo mismo. Lo importante es hacia dónde queremos ir, pero es muy importante el rol de quienes conducen y quienes lideran para acompañar a los equipos docentes a que esto que tanto Cristian como Silvana comentan se pueda concretar. Desde ahí es que nosotros trabajamos permanentemente en la revista Gestión Educativa y por eso tenemos una sección, o dos en realidad, una de tecnología y la otra de innovación, para que desde los equipos de conducción se empiece a ver esta problemática, a tratarla y a liderar ese proceso de cambio. Cualquier proceso de cambio que funcione y que sea exitoso siempre necesita de líderes que los conduzcan. Perfecto, bueno, bien, y así llegamos entonces al final del programa número 24